Buenas tardes, mi nombre es Lisette Parregan Farías y en este video les hablaré sobre la historia de México. La historia comienza cuando la civilización azteca llega a México. La organización social que tuvieron los aztecas para organizarse fue basada en aspectos religiosos y militares. Los que tenían mayor poder eran los sacerdotes, enseguida los jefes militares, después los altos funcionarios, administradores, comerciantes, artesanos y hombres libres. Las creaciones que realizaron los aztecas en su llegada a México fue el calendario de 365 días. La conquista de Tenochtitlan comienza en 1519 y hasta el 13 de agosto de 1521. Los españoles llegan a la Gran Tenochtitlan el 8 de noviembre de 1519 y en el Gran Emperador Moctezuma recibe con grandes honores a Cortés y lo aloja en el palacio de Azayacal y posteriormente toman como rehén a Moctezuma. El Virreinato de la Nueva España. El periodo denominado del Virreinato o colonia época colonial de la España fue aproximadamente hace 300 años. La principal autoridad era el rey de España, que tenía un poder absoluto. Su voluntad era la ley suprema. El Virreinato de la Nueva España fue una entidad territorial integrada del Imperio Español establecida en gran parte de América del Norte por la monarquía muy grande durante la colonización española de América. La población de Nueva España fue variada y de acuerdo con su origen era su posición socioeconómica, como por ejemplo, los españoles peninsulares eran los de mayor privilegio, los criollos eran los medios, de ahí seguían los indígenas, mestizos, los negros y los mulatos. La independencia de México no fue un hecho aislante, fue un producto de una serie de factores tanto internos, acontecimientos que se desarrollan en la Nueva España. La independencia de México fue un proceso político y social que se desarrolló a lo largo de 11 años. Inició el 16 de septiembre de 1810 y finalizó el 27 de septiembre de 1821, al liberar a México, anteriormente virreinato de la Nueva España del dominio español. El porfiriato fue un periodo de la historia política de México durante el cual el gobierno del país del general Porfirio Díaz entre 1876 y 1911. En estos años se generó un relativo proceso económico y material y se pacificó el país, aunque a costa de gran represión, desigualdad e injusticia social. Las cosas positivas que desarrolló fue el avance en la tecnología. En el mando de Porfiriato se creó el Banco de México, hubo crecimiento, estabilidad económica, se industrializó el país. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que se inició en México el 20 de noviembre de 1910. Los antecedentes del conflicto se remontan en la situación de México bajo la dictadura conocida como el Porfiriato. Porfirio Díaz ejerce el poder en el país de manera dictatorial desde 1876 hasta 1911. Lázaro Cárdenas del Río, más conocido como simplemente Lázaro de Cárdenas, fue un general y estadista mexicano que se destacó por el presidente de México del 1 de diciembre de 1934 al 30 de noviembre de 1940. Destacó entre otras acciones de gobierno por la reforma agraria y la creación de los ejidos en el sector agropecuario mexicano, por la cual nacionalización de la industria petrolera por haber brindado asilo político a exhibición aislados españoles durante la Guerra Civil Española. Después del gobernante Lázaro Cárdenas del Río, estos han sido los siguientes presidentes que han ejercido su gobierno de una forma democrática.